saludamos. Nos encanta hacer contacto contigo a través de esta reunión online. Gracias por estar con nosotros aquí en este canal de Cavipa México. Queremos desearles a todos ustedes feliz año nuevo. Que las bendiciones del Señor caigan sobre sus hogares, sobre sus vidas, sobre sus empleos, sobre su salud, sobre sus planes, sobre sus metas. Lleven todo este trayecto de este año, llévenlo de la mano del Señor y Él va a dar abundantes bendiciones para tu vida. Estamos muy contentos de tener este contacto contigo y queremos invitarte a alabar a nuestro Dios. Dice la Biblia en el Salmo 118, los versos del 26 al 29, dice que Dios es bendito y que Jehová es nuestro Dios y nos ha dado luz a nuestras vidas, lo cual es maravilloso. Dice su palabra que Dios es mi Dios y por tal motivo lo voy a adorar. Él es mi Dios y lo voy a exaltar. Alabo a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Acompáñame a orar. Jesús, eres bueno, eres maravilloso.
Iniciamos este año proclamándote Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras decisiones, nuestra autoridad, nuestro consejero, nuestro protector. Aquello que marca el camino de nuestras vidas es tu Espíritu Santo y la llenura que tiene para regalarnos a cada uno de nosotros cuando te buscamos en espíritu y en verdad. Jesús, eres alabado en nuestras vidas, eres el Rey de nuestro corazón, tú eres el gran amor de nuestras vidas, aquel que ha sanado nuestras heridas, aquel que ha perdonado nuestro pecado. Por eso hoy te alabamos, te damos gloria, te damos honra, no solo porque la mereces, sino porque nosotros voluntariamente queremos levantar tu nombre, adorarte en espíritu y en verdad. Seas alabado, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito Jesús, te exaltamos, eres precioso, eres perfecto, eres sublime, altísimo Señor. Alabado seas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Corazón que
te alabamos, Señor. La Biblia dice que los cristianos fuimos llamados por el Espíritu Santo para ser instrumentos de Dios. Todos los cristianos hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Ananías en Hechos capítulo número 9 con respecto a la persona de Saulo. Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, era un enemigo de la iglesia. Dios lo llamó para que fuera un instrumento en sus manos. Y Dios le dijo a Ananías: ve con Saulo y dale este mensaje de mi parte. Ananías al principio no entendía y dijo: pero Dios, ese es un perseguidor de la iglesia. Y Dios le dijo estas benditas palabras a Ananías: Ananías, tú ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Hechos 9:15 es maravilloso, porque esto me hace entender que todos los cristianos hemos sido llamados y podemos ser instrumentos de Dios. Un instrumento no es otra cosa que una herramienta o un utensilio que se usa para alcanzar algún fin. Por ejemplo, un instrumento musical, un piano, podemos nosotros usarlo para sacar de él buenas melodías y ser agradables esas melodías al oído. O un lápiz, por ejemplo, es un instrumento de escritura o educativo que cuando alguien lo toma puede escribir algunas palabras, algún mensaje. O un martillo, una herramienta manual, puede ser usada para la construcción de muebles a través de clavar los clavos en los lugares correctos para la elaboración de algún mueble, alguna cómoda, alguna mesa. De tal manera que los instrumentos son bastante útiles en la medida que alguien los usa. Ahora bien, permítame compartir con usted dos ideas principales y generales. La primera de ellas es que un instrumento carece completamente por sí mismo de utilidad. Es decir, ¿puede un instrumento existir y ser creado para escribir como lo es un lápiz? Sin embargo, carece de utilidad en sí mismo, porque no es hasta que alguien lo toma, lo agarra y lo usa, como entonces el lápiz se convierte en verdaderamente útil. Lo mismo podemos decir de un martillo. Fue creado para clavar clavos y para la construcción de muebles, pero ese martillo carece de utilidad en sí mismo, sino hasta que alguien lo agarra, lo toma y lo usa para la construcción de un mueble. De tal manera que un instrumento carece por sí mismo de utilidad hasta que alguien lo agarra para poderlo usar y alcanzar un objetivo. Y mi segunda idea es algo parecido. Un instrumento carece por sí mismo de verdadero valor. Aunque los instrumentos que nos rodean tienen un valor, tienen un precio al público, uno puede ir a comprar un piano y puede tener un cierto valor, un cierto precio. El piano no tiene verdadero valor sino hasta que el pianista se sienta y comienza a tocar las melodías para las que fue creado ese piano. El lápiz, aunque tiene un precio al público, 10, 15 pesos, carece de verdadero valor hasta que alguien lo toma y lo usa para lo que fue creado, al poner algunas palabras que sean de bendición o que sean de utilidad para otra persona. Lo mismo puedo decir del martillo. Es un instrumento que carece de verdadero valor, aunque tiene un precio, hasta que alguien lo toma y lo usa y le da el valor para lo cual fue creado. De la misma manera como el piano necesita un pianista, el lápiz necesita un escritor y un martillo necesita un carpintero, tú y yo necesitamos a Dios para que Él nos tome y nos use como instrumento en sus manos para lo que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. Romanos capítulo número 6, el apóstol Pablo, que recibió ese llamado para ser un instrumento de Dios, escribe de la siguiente manera. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dicho en otras palabras, el apóstol Pablo lo que quiere decir es que tú y yo podemos ser instrumentos de pecado o instrumentos de iniquidad. Si dejamos que el pecado nos agarre y use nuestros miembros, podemos convertirnos en herramientas de iniquidad.
Pero también, si dejamos que Dios nos agarre, que Dios nos tome y nos use, podemos convertirnos en verdaderos instrumentos de justicia. Y esto es tan importante porque entonces tú y yo podemos permitir que Dios nos tome, que nos agarre para ser instrumentos en sus manos y ser de utilidad para los que nos rodean, para el mundo entero y para hacer crecer el reino de Dios. Debemos recordar que el cristianismo no solamente es una experiencia emocional, sino que el cristianismo es una manera de vivir. Está bien que cuando voy a la iglesia me siento un poco más cerca de Cristo porque estoy rodeado de gente que adora a Dios, canto canciones que se tratan de Dios y es bueno sentirme más cerca de Cristo cuando voy a la iglesia. Pero no debo olvidar que esa experiencia en la iglesia, esa experiencia con Dios que me acerca a Dios, se tiene que traducir en acciones en mi manera de vivir, en mi día a día, cada día, en las decisiones que tomo, en las acciones que hago, en las palabras que digo o en las que no digo. Se tiene que ver reflejada mi experiencia cristiana con Dios, porque el cristianismo no solamente es una experiencia interior en el corazón de transformación, sino que nuestro encuentro con Jesús tiene que exhibirse hacia afuera. Cuando alguien se ha encontrado con Jesús, se nota por fuera. No solamente es algo interior, como tampoco no solamente es algo emocional de un momento, sino que es algo que perdura en el día a día, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir. De tal manera que Dios quiere que nosotros seamos instrumentos suyos en sus manos, no solamente en momentos o en etapas o en periodos de tiempo cuando vamos a la iglesia, sino que Él quiere usarnos en todo momento, en todo lugar, y que nos dejemos usar por Él en nuestra manera de vivir y en donde quiera que estamos. De tal manera que lo que Pablo nos enseña y lo que hoy estoy reflexionando es que tenemos la opción como instrumentos que somos, porque fuimos creados para alcanzar algún objetivo, pero todo dependerá por quién te dejas agarrar. Si te dejas agarrar por el pecado, entonces serás un instrumento de iniquidad, Romanos 6:13. Pero si te dejas agarrar por Dios, entonces serás un instrumento de justicia, un instrumento en las manos de Dios, que llevarás a cabo la obra que Dios ha preparado para que tú hagas y bendigas a los que te rodean, a tu familia, al mundo entero y hasta, me atrevo a decir, a ti mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo completa esta idea cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 20. El apóstol Pablo hace un énfasis en que en la gran casa, es decir, dentro de lo que es la casa de Dios, no existen solamente utensilios de oro y de plata, sino que también existen utensilios de madera y de barro. Y dice Pablo, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Los instrumentos para usos viles dentro de la iglesia o dentro del ministerio, pues son aquellos que en realidad no tienen una fe verdadera, pero que cumplen para ser vistos por los demás o hacen para que los demás los reconozcan y satisfacer algunas necesidades de ego que tienen. Y esos son instrumentos viles que no debieran de existir, no debieran formar parte de la iglesia. Pero por otra parte tenemos a los instrumentos de usos honrosos, los que su fe es auténtica, es verdadera, y todo lo que hacen, lo hacen para honrar a Dios. Por eso Pablo dice, en la gran casa hay utensilios o hay instrumentos para usos viles y también hay instrumentos para usos honrosos. Si tú y yo queremos ser instrumentos de Dios, tenemos que tener una fe auténtica, una fe verdadera y querer honrar a Dios. Por lo cual necesitamos tres características si queremos ser instrumentos para usos honrosos. La primera de ellas es que debemos estar limpios. El versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, y alguien dirá, ¿cuáles son estas cosas? Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas,
¿Cuáles cosas? Pues la iniquidad, el pecado, el dejarnos agarrar por el pecado para ser instrumentos de iniquidad, sino más bien dejarnos agarrar por Dios y estar limpios. Si alguno se limpia de estas cosas, qué importante es la limpieza del corazón, es la recta intención. El mismo Señor Jesucristo, cuando se enfrentó a los fariseos de su tiempo, Mateo capítulo 23, les dijo: ustedes a la verdad están muy ocupados para limpiar el vaso y el plato por fuera, lo que se ve, pero hay que limpiar el vaso y el plato por dentro, porque un vaso o un plato, para que sea bien utilizado, no solo tiene que estar limpio por fuera, sino tiene que estar limpio por dentro, para que lo que viertas ahí alguien lo pueda tomar correctamente, sanamente, con higiene y limpio. Por eso los instrumentos de Dios tienen que estar limpios de estas cosas, de toda iniquidad, para entonces ser un instrumento para honra, santificado, o sea, apartado, útil, o sea, verdaderamente útil y dispuesto para toda buena obra. Así que si tú quieres ser un instrumento de Dios para honra, primero tienes que estar limpio. En segundo lugar, en el versículo número 22 dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Es decir, no solo tenemos que estar limpios de la iniquidad, sino que tenemos que huir de la mundanalidad. Huir implica caminar hacia otro lado, tener otro rumbo. Si viene la mundanalidad y quiere alcanzarme, yo voy a huir de la mundanalidad, voy a alejarme de la mundanalidad, de las pasiones juveniles, de lo que no agrada a Dios, porque soy un instrumento que ya he sido limpiado por el Espíritu Santo, y ahora mantengo esa limpieza y huyo de las mundanalidades, de las pasiones juveniles, de todo aquello que quiera entorpecer los planes de Dios para mi vida. Así que si tú y yo queremos ser instrumentos de honra, tenemos que estar limpios primero, tenemos que huir de la mundanalidad, y en tercer lugar tenemos que seguir a Dios. En el mismo versículo 22 dice: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solamente debo huir de la mundanalidad, sino debo seguir a Dios. Debo seguir la fe, la justicia, el amor, la paz, y esto me va a traer una preparación adecuada y correcta para que Dios me use como un instrumento para honra. Así que estas tres características necesito si quiero ser un instrumento de Dios para la honra de Dios. Debo estar limpio, debo huir de la mundanalidad y debo seguir a Dios. Cuando yo hago estas cosas, entonces estoy en la manera y en la forma correcta para dejarme usar por Dios y para que Dios haga su obra perfecta en mí y a través de mí para bendición de otras personas. Así que Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, y para eso debemos limpiarnos, debemos consagrarnos y debemos tomar en serio a Dios y las cosas de Dios para ser esos instrumentos de honra que Dios quiere que seamos. Termino con las dos ideas que empecé. Si tú recuerdas estas dos ideas principales, y aquí quiero recordarlas, es que un instrumento, cualquiera que éste sea, primero por sí mismo carece de utilidad, y segundo, ese mismo instrumento por sí mismo también carece de verdadero valor. ¿Y sabes por qué? Mi enseñanza final es la siguiente: carecen de utilidad y de verdadero valor porque el instrumento carece de voluntad. El martillo, aunque fue creado para ser un martillo y para clavar clavos, no puede por sí mismo moverse y clavar clavos. Necesita que alguien lo tome y que alguien lo use. El lápiz no puede por sí mismo comenzar a escribir notas, sino necesita que alguien lo tome, que alguien lo use para poder escribir algunas palabras que sean provechosas para alguien más. Lo mismo podríamos decir de un piano. Un piano es creado y ahí está el piano, pero carece de utilidad y carece de verdadero valor porque carece de voluntad. El piano no puede comenzar a tocar por sí solo, sino que necesita que alguien se siente y comience a sacar esa melodía. De tal manera que el piano necesita al pianista, el lápiz necesita al escritor y el martillo necesita al carpintero, como tú y yo necesitamos a Dios, porque
solamente con Dios y agarrados por Dios es que podemos llegar a ser instrumentos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y no me malentiendas, no significa que no tengamos voluntad y que seamos personas inertes a ver quién nos agarra. Cuando nos agarra el pecado nos vamos con el pecado, y cuando nos agarra Dios nos vamos con Dios. No te equivoques. La enseñanza es que si tú hoy te conviertes en un instrumento sin voluntad porque se la rindes a Dios voluntariamente, entonces estás en el lugar correcto, en la forma correcta para que Dios te tome, y ya no vas a alegar con Dios: Dios, agárrame más arriba, agárrame más abajo. Vas a dejar que Dios te agarre como te tiene que agarrar y te use como te tiene que usar para cumplir los objetivos que Dios ha trazado con tu vida, con tu ministerio y con el llamado que te ha hecho. Dios va a tomar tu vida y va a comenzar a pasar por ahí las letras necesarias para que otros lean el mensaje que hay en tu vida y en tu corazón cuando tú te declaras un instrumento sin voluntad porque la has rendido delante de Dios voluntariamente. Entonces de tu vida saldrán melodías armoniosas que otros podrán escuchar y que otros podrán recibir y que otros podrán ser llamados por Dios a través de tu vida, a través de tu ministerio, porque un instrumento de Dios siempre será de bendición para quienes lo rodean. De tal manera que el instrumento, cualquiera que éste sea, carece de verdadera utilidad y de verdadero valor porque carece de voluntad. Y hoy mi invitación para ti es que hagas la misma oración o le digas a Dios lo mismo que el apóstol Pablo le dijo en Hechos capítulo número 9, cuando Jesús se encontró con él y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Saulo en ese momento entregó toda su voluntad con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al decirle Saulo esta pregunta y estas palabras, lo que está rindiendo es su propia voluntad y diciendo: ya no es lo que yo quiero hacer, ahora quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y vaya que el apóstol Pablo se convirtió en un gran instrumento de Dios. Aún 2000 años después seguimos impactados por sus ministerios, por sus palabras, por sus escritos, por la palabra que Dios puso en su boca y en su corazón. De tal manera que tú y yo, de la misma manera, podemos convertirnos en instrumentos de Dios si dejamos nuestra voluntad en sus manos y nos declaramos como un martillo, como un lápiz, como un piano, cristianos que le han rendido su voluntad para que Dios nos tome, nos agarre y nos use como Él quiere. Tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios. Rindámosle nuestra voluntad, limpiémonos de la iniquidad, huyamos de la mundanalidad, sigamos a Dios y dejemos que Dios haga con cada uno de nosotros lo que Él ha querido hacer, porque tú fuiste creado por Dios con un propósito. Deja que Dios lo cumpla en tu vida. Declárate un instrumento de Dios. Deja que Él te agarre y déjate usar poderosamente por las manos del Señor. Como el piano necesita al pianista, el lápiz necesita al escritor y el martillo necesita al carpintero, tú y yo necesitamos a Jesucristo para que haga de nosotros lo que Él quiera hacer. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.